sus varios mecanismos y sobre todo el rol de la sociedad civil que ustedes pueden hacer. Esta foto es el Palais Wilson, la oficina del Alto Comisionado, la cual Leo mencionó anteriormente, que es en Ginebra, frente al lago y a las montañas. Es muy bonito. Bueno, en primer lugar, tal vez útil solamente clarificar qué es la sociedad civil, porque hablamos de la sociedad civil, pero a veces no es tan como fácil entender de qué hablamos. Eso es una definición, digamos, en el contexto de derechos humanos que es utilizado por la Oficina del Alto Comisionado, que son los actores de la sociedad civil, las personas que de forma voluntaria se dedican a participar y actuar públicamente conforme a intereses, propósitos o valores comunes compatibles con la protección y promoción de los derechos humanos y sobre todo se harán fuera de las estructuras gubernamentales, por supuesto. Unos ejemplos, tienen unos ejemplos de actores de la sociedad civil. ¿No? Por ejemplo, defensores de derechos humanos. Participación ciudadana, sí. Organización. También el movimiento por un Seibo mejor. Claro, movimientos sociales, por la paz, estudiantiles. Acción de la paz. Claro, víctimas, periodistas. Abogados. En estos países también las conferencias episcopales y de otras iglesias también tienen fuerza. Sí, claro, los grupos religiosos también. Así que todos nosotros estamos parte de la sociedad civil y tenemos un rol muy fundamental en la ONU. Bueno, el programa de derechos humanos de la ONU se divide en unos mecanismos. Aquí tenemos los principales. Hay muchos otros, pero son los con quien Leo y yo trabajamos y con quien, bueno, la mayoría de la sociedad civil trabaja en Ginebra. Vamos a hablar de los órganos de derechos humanos. ¿Cómo hacemos, Leo, con la luz? Con el red. Ah, sí. Los órganos de derechos humanos establecidos en virtud de tratados, más fácil los órganos de tratados. El Consejo de Derechos Humanos, vamos a hablar brevemente de este mecanismo, los procedimientos especiales y al final el famoso examen periódico universal que vamos a hablar esta tarde más en detalles. Ahora, en primer lugar, los órganos de tratado son comité de expertos independientes, no pertenecen a estados de la ONU. Hay entre 10 y 23 expertos por cada comité y son de reconocida competencia en materia de derechos humanos. ¿Qué hacen los comités? La función principal es de velar por la aplicación de los tratados que Leo mencionó un poco antes. Y me gustaría, no sé si podemos regresar porque visualmente es mejor tenerlo, porque son 10 tratados de derechos humanos de la ONU que son especializados en temas específicos, como ustedes han visto, aquí les tenemos. Y cada tratado tiene un comité de expertos que vela por la aplicación de las disposiciones del tratado. Muy lógico, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el comité se llama el Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la eliminación de la discriminación racial. Es muy lógico, cada comité tiene más o menos el mismo nombre del tratado. Aquí falta uno, que es el protocolo para la prevención de la tortura
Y el comité se llama el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Es un comité que tiene la competencia de hacer visitas en los países. Normalmente son visitas en cárceles, en centros de detenciones, centros de juventud, ¿se dice? Sí. ¿Sí? Para dejarlo claro, lo que tienen aquí son nombres de documentos. Cada documento entonces necesita un grupo de personas que se aseguren de que lo que dice el documento se lleve a cabo. Ese es el comité. El nombre de Justicia y Paz se suele asociar ahora a Justicia y Paz y Cuidado de la Creación. Sí. ¿Hay algún comité, ya que veo el protocolo de tal, hay varios protocolos que tienen que ver con ecología? No sé si en la ONU también se trabaja eso, ya que ahí también está implicado el ser humano. Sí, claro. Bueno, no hay... La cosa con el medio ambiente es que no hay un tratado particular en este sistema de derechos humanos de la ONU, pero tiene el derecho a un medio ambiente, esta parte de cada uno de los tratados. Así que podemos trabajar con todos estos tratados. Por ejemplo, no sé, los derechos de las mujeres. Vamos a trabajar con esta convención, pero podemos utilizar esta convención para decir que las mujeres tienen un derecho a un medio ambiente sano por sus hijos, por cualquier cosa. Así que este derecho se encuentra en cada de estas convenciones y protocolos. Sí, porque es que hay como, por ejemplo, en la mayoría de los países, pero aquí toda la cuestión de la minería, del agua, la conservación, claro. estaría ligado a los civiles y políticos, sí, o sociales todos, y económicos. Sí, claro, todo. claro, todos. Okay. Y estamos ahora en la ONU hablando sobre la posibilidad de tener un tratado obligatorio sobre las cuestiones de las empresas y derechos humanos. Okay. Pero todavía no estamos... sí, claro, sí. Bueno, la República Dominicana ha ratificado casi todos, pero faltan 3 que no ha ratificado. El primero es lo que no vemos, el protocolo sobre la prevención de la tortura. Hay otro que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzadas, que es una convención relativamente reciente, de 2006. El último, ¿ustedes saben cuál sería? Lógicamente. El que no ha sido. Que no ha ratificado. El de los migratorios y sus familiares. Claro. Claro. ¿Por qué será? Así que, bueno, cuando un Estado ratifica un tratado, lógicamente tiene la obligación de cumplir con cada disposición del tratado. Y por eso los comités, que sean los órganos de tratados, están aquí para asegurarse de que esto se hace, que los Estados cumplen con sus obligaciones. Gracias. Cuando ratifica uno de estos tratados, tiene que someter periódicamente un informe sobre el estado de la aplicación del tratado. Se hace normalmente entre cada 2 y 5 años, dependiente del tratado. El comité, cuando recibe este informe del Estado, lo hace, revisa seguramente el informe y lo hace en presencia de la delegación. Se hace en el Palais Wilson, en la oficina de la CNUD, en una sala donde al final se ve la delegación y todos los miembros del comité están presentes, tienen el informe del Estado y preguntan cuestiones al Estado para saber un poco más, porque esto es un problema que vemos, qué hacen sobre esto, el informe no nos da suficiente información. Se hace más o menos depende del tratado, pero se hace más o menos cada 4 años. La sociedad civil tiene un rol muy importante en esta revisión, porque tenemos también la posibilidad de someter un informe sobre nuestra propia evaluación del cumplimiento de las disposiciones del tratado. Podemos someter este informe a los miembros del comité
Los miembros del comité van a referirse también en este informe de la sociedad civil para evaluar también la situación. Es importante porque nosotros normalmente tenemos información muy valiosa, realista y creíble. A veces los estados, como van a ver en los informes, como Leo ya lo ha dicho, dicen cosas que están muy positivas, pero a veces falta un poco de realidad. Al final de cada revisión del comité se hace observaciones finales. Esto es un documento muy importante porque eso es como una base legal en el cual el Estado debe referirse cuando cumple con las disposiciones del tratado. En estas observaciones finales hay recomendación por parte del comité. Y a la siguiente revisión, porque es cada, como he dicho, 4 o 5 años, a la siguiente revisión el comité va a mirar las recomendaciones pasadas y va a examinar el Estado si el Estado ha cumplido con estas recomendaciones o no. Última cosa que olvidé en la participación de la sociedad civil es que en este proceso de revisión podemos hacer declaraciones orales al principio. Y tenemos también la posibilidad de intercambiar directamente con los miembros de los comités, porque realmente todos estamos en la misma sala. Entonces, cuando hay descanso, y Miguel Ángel nos va a tal vez decir un poco más, porque él tuvo una experiencia directa con un miembro del comité. Durante la pausa pudimos hablar con el miembro del comité, con una experta, sobre unas cuestiones, unas preocupaciones en la República Dominicana. Y después, el miembro del comité pudo directamente hacer comentarios a la delegación. Así que eso es realmente una oportunidad muy única en la ONU. Tiempo extra. ¿Cómo? Tiempo extra que Sí, tenemos claro, sobre el tema. Sí, claro. Bueno, otro mandato de los comités de los tratados es de recibir y examinar denuncias sobre casos de violaciones de derechos humanos. Los comités pueden recibir realmente informes de nosotros sobre casos individuales. Por ejemplo, no lo hemos hecho, pero podría ser una buena idea. Sobre el caso de desalojo forzosos por Central Romana, podríamos informar a uno de los comités que está pertinente por este caso, enviar información y en este caso los miembros de los comités normalmente se comunican con el Estado concernido y preguntan: ¿ustedes saben de este caso? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a solucionar? Es como una manera de presionar al Estado para que haga algo. Eso es un otro mandato del comité. Bueno, los comités tienen otros mandatos, pero son los dos principales: hacer revisión y recibir información sobre casos de violaciones de la sociedad civil o de individuos. Puede ser que un individual quiere informar, no tiene que ser como una organización no gubernamental, puede ser una persona. El segundo mecanismo que es muy importante para nosotros, muy pertinente, es el Consejo de Derechos Humanos. Aquí está la sala principal, donde la sesión plenaria tiene lugar en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos es el principal órgano intergubernamental de los derechos humanos. Está compuesto de 47 Estados miembros que son elegidos por la Asamblea General en Nueva York. Son elegidos por un mandato de 3 años, que es renovable una vez. La República Dominicana todavía no ha sido un miembro,
pero seguramente lo va a hacer en los próximos años porque ya desde la constitución del Consejo, que fue en 2008, hubieron 107 estados que fueron miembros del Consejo, así que imagino que la República Dominicana estará miembro en los próximos años. ¿Qué significa ser miembro? Significa tener el poder de votar sobre las resoluciones. Al final de cada consejo hay resoluciones sobre temas o sobre temas de derechos humanos o sobre situaciones en países que están votados, y los miembros del consejo tienen el poder de votar. Entonces, tenemos 47 estados miembros. Todos los otros estados están presentes en la plenaria, aquí están, pero son observadores. Pueden tomar la palabra, pueden hablar, hacer recomendaciones, pero no pueden al final votar las resoluciones. El Consejo de Derechos Humanos se encuentra 3 veces al año por un periodo de 3 a 4 semanas cada vez. Así que es mucho tiempo. Podemos discutir de muchos temas en cada sesión. Normalmente las sesiones tienen lugar en marzo, así que fue el mes pasado, era muy ocupado para nosotros. En junio y en septiembre. Los objetivos del Consejo de Derechos Humanos, muy brevemente porque Leo lo ha dicho anteriormente, pero por supuesto el objetivo principal es fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Todos los estados están presentes. Cualquier situación en cualquier país puede ser discutido. Hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. Puede ser durante la sesión final cuando haya las resoluciones, pero puede ser también durante cualquier reunión durante la plenaria. Bueno, como lo he dicho, al final se adopte resoluciones, muy importante, de naturaleza no obligatoria. No son como las resoluciones en el Consejo de Seguridad, que tienen una naturaleza obligatoria. Todo lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos no es obligatorio. Significa que si un país decide no cumplir con la resolución, no hay sanciones. Pero hay un poder diplomático muy fuerte. Como Leo lo ha dicho, la reputación del país es muy importante. Entonces, normalmente hay como una influencia muy fuerte en el Consejo. Así que no son obligatorias, pero tienen un poder diplomático y político importante. También tenemos la posibilidad de hacer encuentros informales con delegados de misiones permanentes. También, bueno, Miguel Ángel nos va a hablar tal vez más en detalles más tarde sobre esta oportunidad. Como ustedes saben, durante estas 4 semanas, todos los delegados de todos los estados están presentes en el Consejo. Así que es perfecto para nosotros tratar de encontrar a ellos. Y cuando Miguel Ángel estaba con nosotros en el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, tuvimos la oportunidad de encontrar a un delegado de la República Dominicana. Y se hace siempre de manera muy informal. Tomamos un café, hablamos y normalmente los delegados son muy abiertos y escuchan al menos. Y cada vez que hacen un encuentro con nosotros, los delegados toman notas y siempre envían estas notas a la capital. Que en este caso, el delegado ha enviado todo lo que hemos dicho, todas las notas a Santo Domingo.
la última cosa que podemos hacer es organizar eventos paralelos, que es una muy buena oportunidad para los defensores de derechos humanos, las víctimas, abogados, personas como ustedes, de venir en la ONU y de hablar frente a delegados, frente a otros actores de la sociedad civil, frente a expertos de las Naciones Unidas. Este es una foto de un evento que organizamos sobre Colombia, que Leo mencionó. Tuvimos como 50 personas de todos lugares, incluyendo de delegados de Colombia. Entonces era como muy bueno y muy eficaz para nosotros. Es como una manera de hacer incidencia a nivel internacional. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos tiene otro mecanismo, y esto es el último que voy a hablar esta mañana, es los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales examinan, vigilan, asesoran e informan sobre las situaciones de violaciones de derechos humanos o en un país o sobre un tema. Los procedimientos especiales son compuestos por individuos o grupo de individuos que, como siempre, son expertos, así que tienen que estar altamente calificadas sobre el tema sobre lo cual trabajen. En marzo de 2017 teníamos 43 mandatos temáticos, entonces que trabajan sobre un tema en particular, y teníamos 13 mandatos por país, así que hubieron expertos que estaban trabajando sobre 13 países al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, tenemos, por ejemplo, para que tengan una idea, un experto que trabaja sobre la situación de los derechos humanos en Sudán. También tenemos un experto que trabaja sobre la situación en Mali. En cuanto a los mandatos, tenemos expertos que trabajan sobre el derecho a la alimentación. Uno que es muy pertinente para nosotros, el derecho a una vivienda digna. Tenemos también el mandato específico sobre las empresas y los derechos humanos también, que es muy pertinente. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, un PowerPoint por esto. Normalmente hacen visitas en los países y cuando hacen visitas tratan de ir en lugares, por ejemplo, tenemos el experto sobre el derecho a una vivienda digna. Por ejemplo, que viene a hacer una visita a República Dominicana. ¿Qué va a hacer? El experto va, por supuesto, a encontrar a miembros de gobiernos, porque es como una visita muy formal, pero le gusta también ir a ver en el campo qué pasa con el derecho a una vivienda digna. Entonces, el experto normalmente va a village towns, a los pueblos. A veces van a barrios muy pobres de ciudades, y al final de cada visita hacen, como siempre, un informe con recomendaciones al país. Como son expertos altamente reconocidos y competentes, el Estado siempre respeta mucho a estas personas. Así que cuando él visite el país, los estados tratan de tomar medidas después. Así que es como un mecanismo que es muy eficaz. También estos expertos, y luego Miguel Ángel nos va a decir más, pueden recibir comunicaciones sobre casos individuales de violaciones de derechos humanos, y es lo que hemos hecho el año pasado sobre los desalojos forzosos por Central Romana. Hicimos un informe con información muy actualizada y fiable, y lo enviamos a la
experta sobre el derecho a una vivienda digna. Bueno, a veces los expertos reciben un montón de informes de la sociedad civil, así que a veces cuando reciben informes están como que no tengo tiempo para hacer nada, así que al lado. Pero nosotros tuvimos, ¿cómo decirlo? Hicimos una incidencia muy fuerte, tratemos de encontrar al experto el año pasado y con suerte el experto decidió tomar el caso y evaluarlo. Y el experto envió una carta directamente al Estado y también a la compañía central romana para decir, bueno, tenemos esta información, tenemos esta violación, ¿qué ustedes hacen? Porque ahorita ustedes tienen obligaciones, el Estado tiene obligación de cumplir con los derechos humanos en tal tratado. Ahora, ¿cómo van a solucionar este problema? Desafortunadamente, todavía no tenemos una respuesta del Estado. Eso es la realidad. Pero hubo una presión por parte de la ONU sobre el caso y el Estado está muy consciente de que la comunidad internacional sabe sobre este caso y sigue presionando el Estado. Sí, así que yo ya he hablado un poco de esto. La participación de la sociedad civil, como lo entienden, es muy importante. Y otra cosa que podemos hacer es apoyar cuando estos expertos vienen a visitar el país, tratar de primero estar informados. Siempre en la página, voy a mostrar a ustedes después, en la página web de la ONU se puede ver cuándo el experto va a venir al país. Y yo sé que ahorita la República Dominicana no va a recibir nadie por este año y el año próximo, pero necesitamos siempre seguir mirando en este sitio web. Cuando sabemos que hay un experto que va a venir, es una oportunidad muy buena para ustedes de tratar de encontrar a este experto para dar informaciones objetivas. Bueno, yo creo que sí, el examen periódico universal, vamos a hablar de esto en detalle mañana, esta tarde. Tal vez una cosa que quería mostrar, aquí es la página de web, no sé si funciona. Solamente para que ustedes puedan ver aquí. Lorenz, yo tengo una preocupación, ¿sabe? Como dominicos por la justicia y la paz, con esa compañía Ginebra, me gustaría saber qué logros ha tenido la oficina en modo concreto, no solo de declaraciones, sino de conquistas de esta tierra. Es muy difícil seguir resultados en poco tiempo cuando hacemos incidencia en las Naciones Unidas y por eso que estamos aquí presentes, porque nosotros, nuestro mandato es estar la voz de las personas en el terreno. Así que cuando denunciamos y que los estados escuchan lo que tenemos que decir, nuestras preocupaciones, ya está como un logro para nosotros, porque el rol de nosotros es realmente de denunciar y también de hacer recomendaciones. Ahora yo puedo decir que un logro sobre el caso de los desalojos forzosos, aunque las familias no han tenido todavía compensaciones, toda la gente en Ginebra sabe sobre este caso. Los expertos de la ONU conocen el caso. Toda la gente en el gobierno en Santo Domingo sabe sobre este caso. La gente en Central Romana también sabe sobre este caso. Y bueno, esperamos que un día las familias van a tener compensación y un techo. Pero al mismo tiempo, nosotros lo que queremos es que Central Romana nunca vuelva a hacerlo más. Por eso, un logro para nosotros es que el ruido
fue muy fuerte. Y tenemos otros recursos para que el ruido sea aún más fuerte. Así que esto puede ser un logro. Hay otra cosa. Muy buena pregunta y la respuesta es un poco histórica. Primero, la aclaración es que Laurence tiene 3 años trabajando con nosotros apenas y yo tengo 2 meses. Pero eso no significa que no hemos hecho antes cosas. Le menciono 2 casos. Cuando Philippe Leblanc era el director de la asociación, él ayudó mucho con la cuestión de indígenas en Chiapas. 2 veces al menos nuestra asociación, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos en México, fue capaz de detener una masacre en contra de los indígenas en México. El siguiente delegado permanente, Olivier Poquillon, hizo mucho en cuestión de la ayuda a las hermanas de Irak. De hecho, gracias a sus intervenciones, fue capaz de ayudarlas a salir de donde estaban y situarse en otro lugar y darles mucha ayuda en cuestión de los campos que se hicieron para los refugiados. Al mismo tiempo, es claro que nuestra labor es una labor a largo plazo. Sería maravilloso que pudiéramos darles resultados inmediatos, pero nuestra labor es una labor de mucho tiempo, mucha paciencia, mucha diplomacia, mucho trabajo, pero que al final del día, digamos que somos un poco como la espina que no se quita del dedo, ¿no? Seguimos ahí, seguimos ahí. Entonces sí hay pocos resultados concretos, pero los hay. Y hay cuestiones concretas de lo que nos ha tocado a nosotros trabajar. Digamos que estamos creando un plan para que sea, y es parte de lo que hablaremos con ustedes, por cierto, en cuestión de planeación estratégica el último día, el domingo. Para que haya resultados tenemos que hacer un plan de trabajo. Y para que ese plan de trabajo funcione tenemos que comprometernos todos. Entonces, un poco por ahí va la respuesta. ¿Algo más? Tal vez antes de irnos, esta página es la página de la ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado. Para mí es como una referencia, porque toda la información se encuentra en este sitio web. Y una cosa que me gustaría mostrar a ustedes, derechos humanos por país, y aquí sí se puede encontrar la República Dominicana. En esta página tenemos toda la información del país en relación con los derechos humanos y las Naciones Unidas. Tenemos aquí el estado de ratificación, es decir, qué tratado el Estado ha ratificado, qué tipo de informes ha publicado. Aquí la invitación abierta a los procedimientos especiales. Como lo he dicho, los procedimientos especiales pueden hacer visitas. Aquí está escrito ninguna invitación, así que no hay expertos que han preguntado para venir a visitar el país, pero puede ser que haya en unos meses o en unos años. Y tienen todo, los documentos básicos para el examen periódico universal. Aquí son los órganos de tratados, los comités, que ustedes ahora conocen un poco, las observaciones finales. A veces los documentos no se encuentran en español, pero yo creo que para el país de la República Dominicana debe ser en español. Así que esta página web es como muy útil también para ustedes, porque yo creo que tenemos, no sé, ¿dónde está? Porque a veces está escrito dónde está la oficina. Bueno, ahora sabemos que está en Santo Domingo, pero a veces hay datos, los contactos, los números de teléfono y todo esto. Sí, el sitio web se encuentra en el documento, el PowerPoint que está imprimido, pueden ver el link. El enlace está en las presentaciones, en las láminas que tienen de la presentación que acaba de hacer Laurence al final. Sí. Está el enlace por si quieren ir a visitar esta página de sitio internet.